Estoy contento porque hoy me toca compartir con la iglesia un tema que sé que será de bendición para ustedes como lo está haciendo para mí. El título de este mensaje que preparamos se llama Día de Acción de Gracias, el poder de agradecer. Gracias. Y quiero comenzar leyendo un versículo de la palabra que me gustaría que pusieras mucha atención, que viene en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 15. Yo voy a compartirte la traducción de Palabra de Dios para Todos. Dice este versículo así, dice: permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz, y den gracias a Dios siempre. Y ahí termina este versículo. Creo que muchos de nosotros, tal vez no todos, sabemos que este recién pasado jueves 25 de noviembre se celebró el famoso Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. Este es una celebración que realmente es una celebración más de Estados Unidos o de América del Norte que nuestra. Es una fiesta secular de los Estados Unidos que la llevan celebrando ya por muchísimo tiempo. Y bueno, algunas personas ya en nuestros países latinoamericanos, algunas personas también comienzan a celebrar este día. En algunas escuelas también se celebra el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Y yo quiero nada más recordarte, no voy a hablar mucho acerca de esa fiesta, pero quiero recordarte que esta fiesta, que se ha hecho una tradición de los Estados Unidos, es un tiempo en donde las familias se reúnen este día a festejar, pero cuya razón principal y el origen de esta fiesta es el agradecimiento a Dios. El agradecimiento a Dios por su generosidad, el agradecimiento a Dios por sus favores y sus bendiciones a lo largo de todo un año. Y para la gente de Estados Unidos, para muchos de ellos, este día hasta le dan en algunos casos, algunas familias, mucha más importancia que la Navidad. Y se celebra de una manera mucho más grande en algunos casos que la Navidad. Yo estuve leyendo un poco acerca de esta celebración, que no conozco mucho su origen, y algunas personas dicen que esta fiesta tiene un origen judío, aunque en realidad los judíos no celebran esta fiesta. Pero nosotros sabemos que el pueblo judío, el pueblo de Dios, en realidad se ha caracterizado a través de la historia a ser un pueblo agradecido. Y hoy decidimos en comunidad cristiana aquí en Saltillo compartir acerca de la importancia de ser agradecidos. Compartir hoy acerca de la importancia de llevar a cabo acciones de gracias. Y obviamente que lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos entender un poquito más de esto es la palabra de Dios. Creo que Dios está queriendo llevar a su iglesia, al pueblo de Dios, a ser un ejemplo para el mundo entero de el agradecimiento, de que el agradecimiento y las acciones de gracias se conviertan en un estilo de vida de la iglesia, de los hijos de Dios, y esto pueda ser un ejemplo para el mundo entero. Y yo preparé dos historias de la Biblia para enseñar acerca de la generosidad, acerca del agradecimiento. Y la primera historia es la historia de los 10 leprosos. Muchos de ustedes tal vez la han escuchado. Yo se la voy a leer un pedazo de esa historia que viene en el libro de Lucas,
capítulo 17, versículo del 12 al 17. Dice: al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrar a Jesús. Se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, por Dios, ayúdanos. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban a los sacerdotes, fueron sanados. Cuando uno de ellos vio que había sanado, regresó a donde estaba Jesús, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio gracias. Este hombre era un samaritano, no era del pueblo judío, era un extranjero. Y Jesús respondió: 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Y esta historia es muy difícil de creer lo que sucedió. Y no sé si a ti te parezca igual que a mí, difícil de creer lo que sucedió, pero voy a comentarte algunas cosas por lo cual pienso que esta historia es muy difícil de creer. La lepra, que es una enfermedad contagiosa que en nuestros tiempos no es tan conocida, era en aquel tiempo una enfermedad infecciosa, contagiosa e incurable. Saber que alguien tenía lepra era sinónimo de muerte, era sinónimo de que esa persona iba a morir. Pero no iba a morir inmediatamente, iba a morir lentamente, de una manera muy dolorosa, sufriendo fuertes dolores, al irse poco a poco, literalmente desmoronándose toda su carne, todo su cuerpo y cada uno de los miembros de su cuerpo hasta fallecer. Por si esto no fuera poco, esta terrible enfermedad, la lepra, provocaba la más cruel marginación social que alguien podía vivir. Y esta marginación social significa que la gente era excluida completamente de la ciudad, de sus familias, de sus hogares, y la gente estaba destinada a vivir en soledad y morir en soledad. Entonces, cuando yo te platico ya un poquito más respecto de lo que era la lepra, de lo que esta enfermedad significaba y lo imposible para la mente de una persona que había sido contagiado de lepra, creer que en algún momento iba a sanar y no iba a morir, era algo completamente difícil de creer. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Jesús hizo un milagro con 10 hombres leprosos, los sanó de esta vida, de esta enfermedad, de este azote, de estar pasando por todo esto que te estoy mencionando. Y después de haberlos sanado, la palabra dice que solamente uno regresó a dar gracias. Y 9 de ellos no lo hicieron. Pero a mí me sorprende mucho las palabras de Jesús, porque yo me pregunto, ¿no estarían agradecidos esos otros 9 leprosos con Jesús por haberles sanado? ¿Y cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería mi respuesta? Y lo obvio es, yo creo que sí. Yo creo que los 10 leprosos estaban agradecidos con Jesús por haberlos sanado de algo tan terrible en sus vidas. Mas sin embargo, Jesús le dice al único leproso que regresó, le dice: ¿dónde están los otros 9? Y eso significa que Jesús estaba esperando que los 10 leprosos regresaran a agradecerle a Jesús por esa sanidad. Y esta historia es solamente una muestra de lo que sucede realmente
en las personas, en nosotros, en la sociedad. Dios hace milagros todo el tiempo. Dios ha hecho milagros en tu vida desde el día en que naciste hasta el día de hoy. Dios ha hecho milagros día tras día en cada una de nuestras vidas. Sin embargo, la estadística que podríamos sacar de esta historia es que la mayoría no agradecemos, o la mayoría no hacemos acciones de gracias, y solamente unos cuantos, en este caso el 10%, regresó a agradecerle a Dios, agradecerle a Jesús. Quiero leerte una segunda historia, porque hoy es tan importante que salgamos de nuestra iglesia viendo la importancia de agradecer de una manera distinta. Y esta segunda historia viene en Lucas 7, 44 al 46. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. Si quieres, búscalo. Lucas 7, 44 al 46. Ahí va. Dice: luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira, a esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré a tu casa, tú no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Dice: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y hay un dicho por ahí que dice: para muestra basta un botón. En este caso, 2 botones de la palabra de Dios que nos hablan de 2 corazones diferentes de las personas. Personas agradecidas y personas indiferentes. Esta segunda historia, Simón era un fariseo y esta mujer se le conoce como una mujer pecadora, en donde Jesús deja muy en claro la diferencia de estos 2 corazones. Un corazón que está demostrando su agradecimiento, la mujer que lo ungió, y un corazón indiferente, el corazón de Simón el fariseo. Y en esta segunda historia podemos ver 2 principios más que yo quiero compartir contigo y que debemos de aprender toda la iglesia. 2 principios importantes respecto del verdadero agradecimiento. El verdadero agradecimiento va más allá de dar las gracias. Dar las gracias es una muy buena cultura de las personas, es un muy buen hábito. Nosotros enseñamos a nuestros hijos desde pequeños, nuestros padres nos enseñaron desde pequeños que había que dar gracias cuando alguien hacía algo por nosotros. Pero el agradecimiento va mucho más allá de dar gracias, y es lo que aquí Jesús le está enseñando a este fariseo. La gratitud nos lleva, el primer principio de esta historia es que un corazón agradecido te lleva a realizar acciones. Un corazón agradecido, lo voy a decir de nuevo, te lleva a realizar acciones. Acciones de gracias. No se queda solamente con tu boca, no se queda solamente con una expresión. El verdadero agradecimiento te lleva a actuar, te lleva a hacer algo, te lleva a acciones de gracias. Por eso esta famosa fiesta no es la fiesta del agradecimiento, es la fiesta de acción de gracias.
Porque lo más importante de la gratitud son nuestras acciones. Pero hay otro principio aquí que quiero compartir contigo, y es que nuestras acciones de gracias son una expresión que evidencia nuestro amor por Dios. Nuestras acciones de gracias son una expresión que evidencia nuestro amor por Dios. Es decir, el agradecimiento es un fruto del amor. Y nuestras acciones de agradecimiento evidencian nuestro amor por Dios, nuestro amor por las personas. Y ahí es donde nos hemos quedado cortos. Ahí es donde hoy deberíamos de hacernos dos preguntas importantes cada uno de nosotros, comenzando por el que está aquí adelante. ¿Estoy mostrándole a Dios mi agradecimiento en acciones? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy mostrándole a las personas que me rodean mi agradecimiento con acciones? ¿Cómo lo estoy haciendo? A veces parece difícil pensar en qué acciones puedo hacer yo para agradecerle a Dios. Pero en realidad hay muchas más acciones de las que nosotros a veces pensamos. La iglesia, dice la palabra, que es el cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que tú hagas por la iglesia, lo estás haciendo para el Señor. Estás mostrando tu amor al Señor. Estás demostrando con esas acciones que tú haces en la iglesia tu amor para aquel Dios que te ha amado tanto. Y voy a terminar leyendo 2 versículos más para dejar muy en claro la importancia de que demos gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y estos 2 versículos son los siguientes. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 es el primero de ellos. Lo voy a leer para ti, Nueva Traducción Viviente. Este versículo es el que debemos llevarnos grabado en nuestros corazones. Dice Dios en su palabra hoy en esta tarde a nuestras vidas. Y nos lo está diciendo el Señor de manera personal a cada uno de los que estamos aquí. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios que cuidará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Segundo versículo, y es el último versículo que voy a leer. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. También son palabra de Dios para nosotros. Tómalo como si Dios te lo estuviera diciendo al oído a ti, como ese Dios que es Padre y como ese hijo que eres tú o esa hija que eres tú. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si en algún momento, iglesia, te has preguntado cuál será la voluntad de Dios, mira, aquí está súper claro. En algún momento nos hemos preguntado, pues yo quiero entender realmente cuál es la voluntad de Dios. Y aquí dice que la voluntad de Dios es que siempre estés alegre, que nunca dejes de orar, que seas agradecido en toda circunstancia. Esa es su voluntad. Déjame compartirte algunas estadísticas mientras nos acompaña aquí ya en el teclado mi amigo Damián. En el mundo, en la actualidad, hay más de 350 millones de personas. ¿Cuántos?
350 millones de personas padeciendo de depresión, padeciendo de ataques de ansiedad. Y eso incluye a la iglesia. Este trastorno de depresión, que es tristeza, y ataques de ansiedad que tienen que ver con la tristeza, se ha convertido en una de las principales enfermedades, causante de la pérdida del mayor número de años de vida saludable de las personas. La depresión, la tristeza, la ansiedad. Y se ha convertido también en la segunda causa de discapacidad en el mundo entero. Los profesionales de la salud, los científicos, los médicos, aseguran que este problema se ha generado por un estilo de vida donde impera el estrés, las dificultades económicas, el desempleo, la violencia, el abandono de trabajo, el abandono de la escuela, la desintegración familiar. Sin embargo, los profesionales de la salud atribuyen a esto la gran tristeza, depresión, que se ha convertido en la enfermedad más difícil del siglo XXI. Sin embargo, yo pienso que el problema no es ese. El problema real, y es lo que yo aprendo al leer todas estas historias de los 10 leprosos, de la mujer pecadora y el fariseo llamado Simón, lo que yo aprendo de los versículos que leí hace un ratito, de Filipenses, de Tesalonicenses. Nos hemos olvidado de la importancia de darle gracias a Dios, no solamente con nuestras palabras, sino más bien a través de nuestras acciones, a través de lo que hacemos, a través de nuestras acciones todos los días, por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Mira, en la mañana estaba orando y comencé orando dando gracias porque iba a compartir acerca de este tema, y me sorprendí al comenzar a dar gracias cuántas cosas importantes no le había dado gracias a Dios, y no podía parar de mencionar una tras otra de cosas que en mi vida había dado gracias. Y es que nuestra falta de agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho ha provocado un problema que lo dice en los versículos que leímos. Hemos dejado de experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. La paz que dice la palabra sobrepasa todo entendimiento. La paz que supera todo lo que podemos entender. Porque Filipenses 4:6, te lo voy a volver a leer, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios que cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esa paz que el mundo no puede tener y que lo lleva a enfermarse, tú y yo la podemos tener, y el mundo puede aprender a través de nosotros. Es la paz que viene cuando oramos, cuando le pedimos a Dios y cuando le agradecemos, a pesar de que estemos pasando por circunstancias muy difíciles. A veces esas circunstancias difíciles nublan nuestra mente, nublan nuestros ojos, nublan nuestro corazón,
porque no nos damos cuenta de todo lo bueno que Dios ha hecho. Esa paz es la que quiere cuidar nuestros corazones, es la que quiere cuidar nuestros cuerpos, es la que quiere cuidar nuestras mentes, es la que está haciendo falta en nuestras vidas. Pero hoy tenemos que salir de este lugar convencido que no es suficiente dar gracias con nuestra boca, que Dios está esperando que demos gracias con nuestras acciones. Las acciones que tú haces en tu hogar, hacia tu familia, las acciones que tú haces en tu trabajo, las acciones que tú haces en la iglesia, las acciones que tú haces a los vecinos, las acciones de gracias son las que traen ese poder de Dios a nuestra vida. Así es que si tú te has sentido preocupado, con temores, triste, deprimido, con ansiedad, si se te ha olvidado agradecerle a Dios por las pequeñas cosas o las grandes cosas que Él ha hecho, y hoy deseas que Dios traiga paz, alegría y gozo, ponte de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, cuántas cosas has hecho por nosotros. Son innumerables. No podríamos mencionarlas todas. Sin embargo, a veces la tristeza se ha apoderado de nosotros por no reconocer, por no darnos cuenta, por no entender, Señor, que todos los días de nuestra vida tú estás haciendo un nuevo milagro para nosotros. Y hemos puesto nuestros ojos en lo que nos hace falta. Hemos puesto nuestros ojos tal vez en esa circunstancia difícil que nos ha abrumado, y eso nos ha enfermado, Señor. Porque en lugar de agradecerte, en lugar de levantarnos cada mañana y abrir los ojos con un corazón entusiasmado, agradecido, Señor, que aún podamos quedarnos con la boca abierta al reflexionar, Señor, lo bueno. Siempre has sido bueno, Señor. Nunca has dejado de ser bueno. Siempre has sido bueno. Siempre has sido. Dale gracias al Señor, porque Él siempre ha sido bueno. ¿Qué sería yo sin ti? Sin tu amor, sin tu amor. Siempre has sido bueno, Dios. Siempre has sido